Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar. Buenos días. Hola, buen día. Vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer. Permítanme compartirles el libro en la página donde estábamos. Me dicen, por favor, si están viendo el libro. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, ayer voy a hacer un repaso rápido de lo que comentábamos ayer. Estábamos revisando los datos del empleo en países de Europa. Y decíamos que, bueno, calculando los eigenvalores de la matriz de correlaciones generada con estos datos, o bien de la matriz de covarianzas, porque dijimos que en esta técnica siempre se estandarizan los datos. Entonces dijimos que pues conviene dejar cuatro factores comunes. Y dejando esos cuatro factores comunes pues calculábamos, los eigenvectores, y con esos cálculos de los eigenvectores producimos las ecuaciones que aparecen aquí. Nada más hay que multiplicar cada eigenvector por su correspondiente eigenvalor y el signo pues se elige a gusto, ¿verdad? Entonces dijimos que estos primeros números, esas primeras cargas de los factores, pues simplemente se producen sacando la raíz de lambda 1 multiplicados por el eigenvector 1 normalizado, el que está asociado a lambda 1. Y así sucesivamente sacamos lo demás. También dijimos que esta parte que es muy importante dentro del análisis de factores, que se llama la comunalidad. Esa simplemente se produce elevando al cuadrado cada una de esas cantidades y elevamos al cuadrado cada una de estas cantidades y después hacemos la suma de ellas, y entonces con eso producimos la comunalidad, que es la parte de la varianza de x1 que se puede controlar con los factores comunes. Y su complemento, que es el punto 0,7, es la especificidad. Dijimos que la variable mejor explicada es esa, precisamente x1, que representa la fuerza laboral en el sector agrícola. La que le sigue es x3, y la que menos se explica es la x4, es la que tiene la comunalidad más baja. Dijimos también que como al revisar las cargas, pues nos damos cuenta que la primera variable se queda en el factor 1 con signo positivo, porque así elegimos la columna 1. La segunda variable se distribuye prácticamente en dos factores con signo positivo en los dos, en el 1 y en el 3. La siguiente dijimos que está entre el 2 y el 3 con un poco de presencia también en el 1. La 4 está, digamos, más cargada al factor 1, un poquito cargada al factor 3, pero más fuerte en el 1. La 5 está muy cargada al factor 4, un poco de presencia en el 1. La 6 tenemos repartida prácticamente en dos factores, en el 1 y en el 2, de manera negativa en los dos. La 7 dijimos que está prácticamente en el 2 y en el 4 de manera negativa. La 8 dijimos que está prácticamente en el 1, con un poco de presencia también en el 3, de manera positiva. Y la 9 finalmente está prácticamente en el 2 y en el 3 de manera positiva en los dos, y un poco de presencia negativa en el 1. Entonces, haciendo todo este análisis, veíamos que las variables no se definen, no se cargan más a un factor que a otro, se tienden a distribuir porque tenemos una buena cantidad de variables que están distribuidas en varios factores, ¿verdad?
Dijimos que por lo menos esas variables que estoy marcando son las que tienen una fuerte presencia en dos factores comunes, y eso provoca que sea más complicado dar los nombres a los factores, porque lo que buscamos es separar, reducir, simplificar pocos factores, pero también separar las variables que se carguen a un factor u a otro, no que estén entre dos factores. Dijimos que para lograr eso se aplica una rotación, y esa rotación precisamente nos producía lo que aparece en la siguiente, en esta página, la 131. Ya haciendo una rotación, como lo señala ahí arriba, una rotación Varimax con una estandarización de tipo Kaiser, que eso simplemente, repito, solamente vamos a utilizar esa rotación. Nosotros no vamos a ver cómo se hace manualmente esa rotación. Eso son procedimientos numéricos pues complicados para hacerse a mano, es muy latoso. Entonces no es complejo, pero es muy latoso, va a mano. Entonces lo que se busca es que la mejor rotación que haga que se apaguen unas cargas y se prendan en otro lado. Entonces, así, haciendo esa rotación, como señala el texto, pues se produce precisamente que la variable número 1 se carga más al 1, la variable número 2 se carga más al 3, la variable número 3 se carga más al mismo 3, pero de manera negativa. La 4 se carga más al 3, es la variable menos explicada, por eso la carga está más baja que las otras que hemos estado viendo. La 5 se carga más al 4 de manera positiva, la 6 también se carga más al 4, tiene un poco de presencia por aquí en el negativo en el 2. La 7 tiene una fuerte presencia en el 2 de manera negativa. La 8 se carga de manera negativa al 1, y la 9 está alrededor de dos factores, uno en el 1 de manera negativa y en el 2 de manera positiva. Entonces, al hacer esta rotación, pues lo que vemos es que las variables están mejor definidas. Solamente la única variable que sea un poquito más balanceada entre dos factores, más fuertemente balanceada, es la 9. Esa variable no queda definida plenamente, más sin embargo, las demás están un poquito más, están más fuertemente cargadas a un factor. Entonces, digamos, ya con esa consideración, pues pensamos que esta, pues no pensamos, esta es una mejor solución que la solución que teníamos antes, y es una mejor solución porque la mayor parte de las variables, casi todas, excepto las 9, quedan perfectamente definidas hacia un factor. También algo que comentábamos ayer es que si calculamos las comunalidades, que simplemente se calculan tomando estas cantidades, ¿verdad? Agarramos estas cantidades, las elevamos al cuadrado, y una vez que las elevamos al cuadrado, pues hacemos la suma de ellas, y al final nos produce la comunalidad que tiene la comunalidad para esta variable. Esta comunalidad, dijimos que al momento que hacemos una rotación no se altera. Puede ser un poquito diferente porque no hayamos cuidado la forma de hacer los cálculos dejando más decimales, pero en realidad es un asunto numérico más que un asunto de concepto. La comunalidad no se altera al hacer rotaciones, ninguna. O sea, las variables no se pueden explicar más de lo que se explican con la primera solución. Se explican exactamente igual. Lo único que nos ayuda el hacer rotación, dijimos que es ¿para qué? ¿Para qué nos permite, para qué nos ayuda la rotación? Como para visualizar mejor en cuál factor cada variable se relaciona más fuerte.
Así es. Para eso nos sirve. Nos ayuda a la simplificación para darle el nombre al factor, porque ahora necesitamos saber, bueno, pues como F1 que representa, la F2 también que representa, la F3 que representa y la F4 que representa. Al tener las variables separadas es más simple poder darles nombres a estos factores y poder interpretar más fácilmente lo que sigue más adelante, que son los puntajes. Pues lo que buscamos es que queden perfectamente definidas quiénes están en F1 y de acuerdo con esta solución vemos que las variables que pertenecen al factor 1 pues es esta, ¿verdad? Es la 1, es la 8 y es la 9. Entonces, y la primera está de signo positivo y las otras dos, las últimas, están con signo negativo. Entonces la primera apuntala de manera positiva y las otras apuntalan de manera negativa a lo que representa ese factor. Y entonces ese factor pues si viene siendo una forma de contrastar entre esa parte que es positiva contra las otras dos. Pudiéramos haber elegido al revés también. Las últimas dos positivas, la primera negativa. Podemos cambiar el signo al eje vector. Dijimos que eso se hace a criterio de cada quien. La interpretación final va a ser la misma, solamente que alguien va a ver un país en la parte derecha y otra persona, si tiene la otra solución, lo va a ver en la parte izquierda. Entonces la rotación simplemente facilita la interpretación, es lo único. Nos facilita la interpretación de lo que son los factores y obviamente pues, lo que van a ser los puntajes para jerarquizar las observaciones. En este caso, los países. Bueno, pues como ya lo comentamos, aquí lo señala en el texto, pues hay prácticamente solamente la variable 9 depende de dos factores, las demás quedan controladas en un factor. Entonces, esta X9 pues es la única que pertenece a dos factores, digamos, es la que cuesta un poquito jalarla hacia un lado, no es posible, esta no se define en un solo factor. Y bueno, lo que ahora corresponde es precisamente a poner, permítanme, se me movió esta cosa, lo que ahora corresponde es precisamente darle las etiquetas o los nombres a los factores comunes, ¿verdad? Y solamente, como dice aquí, pues nos vamos a basar en las cargas más elevadas que tenemos. Entonces, por ejemplo, el factor 1 dice aquí, el factor 1 tiene un signo positivo en X1 que representa ese sector agrícola y agrícola, campo y pesca. Entonces, al final de cuentas, ese número, pues ese signo positivo, ¿verdad? Y esos signos altos, negativos de la 8, que son servicios profesionales, y las 9, que son transporte y comunicaciones. Entonces dice, bueno, como tiene positivo en X1, porque así decidió el signo, el autor, ¿verdad? Pues entonces él dice que esto representa qué tan fuerte, qué tan alto es la fuerza laboral en el sector agrícola en lugar de estar trabajando en sector servicio o comunicaciones. Y él le llama esa etiqueta que la señala ahí entre comillas. Dice industria rural en lugar de servicio social y comunicación. Así le pone a la etiqueta porque precisamente resalta lo que está en la parte rural en lugar de los trabajadores que están en esos dos tipos de servicio, ¿verdad? Eso quiere decir que un país que tenga un puntaje alto en ese factor es porque tiene mayor industria rural en lugar de servicio y comunicaciones, por eso le da esa etiqueta. Es una especie de contraste como lo veíamos en componentes. Es un contraste entre la variable AGR, agricultura, campo, pesca, contra las otras dos que son servicios sociales y personales y transporte y comunicaciones. No sé si está claro eso.
Sí, profe. Sí, profe. Y el signo, repito, insisto, el signo es decisión de nosotros. Alguien pudo haber dado la solución al revés, poner alto X8 y X9, por alto positivo, y poner alto negativo a X1. Y es exactamente lo mismo, nada más que la etiqueta pues va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser servicio social y comunicaciones en lugar de industria rural. Entonces se le cambia el sentido, a la etiqueta del factor, y esa es otra solución perfectamente válida. Nada más son las únicas dos soluciones permisibles, porque el eigenvector, el signo, es decisión de nosotros. Por eso hay esas dos soluciones para cada factor. Siguiendo con esa misma idea, entonces, pues ahora el reto es, ¿verdad? ¿Quién conforma al factor 2? ¿Quién conforma al factor 2? El factor 2, el factor 2, si revisamos las cargas, pues tiene una alta presencia positiva, una alta presencia negativa en X7, es 0.93 su carga. Entonces tiene a la variable 7 y a la variable 9. Entonces el factor 2 prácticamente lo componen esas dos, la primera con signo negativo y la segunda con signo positivo. Y entonces en razón de eso, pues dice aquí, le vamos a esta variable, le vamos a llamar falta de industria financiera. ¿Y por qué falta de industria financiera? Pues porque él lo identifica así por la forma como se relacionan las variables. Es un valor negativo alto. Es un valor negativo alto para X7, que es el sector financiero. Es un y un coeficiente en X9, que si lo revisamos, permítanme, déjenme regreso para acá, es un coeficiente de 0.57 en la variable número 9. O sea, la carga del factor, la carga del 7 es 0.93, una cifra bastante elevada. Una cifra no tan alta de la carga es en la 9, 0.57, es de menos importancia que la otra, y entonces al fin el autor como que se casa más con la idea de dejar el término así, falta de sector financiero. ¿Y por qué falta? Pues porque tiene el signo negativo, ¿verdad? Por eso le llama así, porque dejó el signo negativo en la X7, que es el sector financiero. No sé si está claro la forma como está haciendo alusión a este factor 2. Un número negativo grande en X7, ¿verdad? Y un coeficiente, pues, digamos, un poco alto en el X9. Entonces realmente la variable que resalta mucho más es la 7. Por eso se ve tentado a darle ese concepto. No sé si está claro la forma como está analizando el doctor. Sí, profe. Sí, profe. Los nombres, las etiquetas que está poniendo, pues son etiquetas muy al estilo de él, ¿verdad? Él le dice, voy a llamarle así, obviamente, pues la terminología, los nombres tienen que hacer referencia a lo que son las variables, a cómo están las cargas. Y los signos igual, repito, puede ser que lo veamos al revés, pero el nombre, la etiqueta, como le pone ahí, la falta de industria financiera, pues igual
Quizás alguno de nosotros pudiéramos haberle puesto transporte y comunicaciones en lugar de sector financiero. Esto es perfectamente válido también. O sea, el chiste es que tengamos hagamos referencia a cómo están las cargas. La etiqueta es digamos, un poco más del conocimiento del problema, de las variables que captura y del conocimiento del problema que tenemos. O sea, el nombre no es así como que estricto, tiene que ser este nombre, no. El nombre tiene que reflejar lo que son las cargas más grandes y respetando sus signos. Nos pudiéramos llamarle igual. Este es un contraste entre el sector financiero, transporte y comunicaciones contra el sector financiero. Eso quiere decir que puntajes elevados en el factor 2, ¿a qué se deberían? Puntajes elevados, digamos, positivos, ¿a qué se deben? ¿A qué se debe que si un país tiene un puntaje elevado en el factor 2, elevado en sentido positivo? Que es más alto en la parte de transporte y comunicaciones. ¿Que es más alto? Sí, o sea, así se puede decir. O que tiene una falta de industria financiera, también se puede decir. O sea, el signo positivo, lo que está en el lado derecho, significa, ¿verdad? Pues que resalta mucho más transporte y comunicaciones que el sector financiero, que es lo que está contrastando este factor. Entonces, digamos, podemos decir que es un país que tiene una fuerte deficiencia en el sector financiero, ¿verdad? Y que su fuerza laboral se carga más hacia el transporte y comunicaciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Siguiendo con la misma idea, el factor 4, ¿verdad? El factor 4, otra vez, ahí están las ecuaciones. El factor 4 tiene 3 variables, ¿verdad? Son las 3 cargas más elevadas. Y ese factor 4, el factor 3, perdón, este factor 3, las cargas más elevadas están con la variable número, la variable número 2, la variable número 3 y la variable número 4. La primera con signo positivo y las otras dos con signo negativo. Estas tres variables, ¿verdad?, se juntan para darle el sentido o el nombre o la etiqueta al factor 3. Es una especie de contraste entre lo que representa x2 contra lo que representa x3 y x4. Entonces, en función a eso, pues es como el nombre debe establecerse. Y aquí el autor pues dice, sí, tiene un alto número positivo en x2, un alto número negativo en x3 y un número moderado en x4, ¿verdad? Entonces, y él resalta más precisamente los dos puntajes más elevados. Por lo tanto, dice que para mí, ¿verdad?, para mí, dice el autor, pues eso va a ser minería en lugar de manufactura, resaltando precisamente los puntajes más elevados de esas dos variables que son x2 y x3. ¿Es claro lo que está comentando? Sí, profe. Otra vez, si revisan los coeficientes, o sea, son positivo y negativo, están más o menos a la par los dos, la x2 y x3. El siguiente puntaje también es importante, 64, es x4, es una variable poco explicada, es la que menos se explica con este modelo, con 4 factores, y la comunalidad es bastante pobre, la sacábamos, creo que era como del punto 40 y tanto, no llegaba ni al 50
al 0.5 o 50%. Entonces esa variable no la considera demasiado importante para la etiqueta, pero si alguien la incluye por el puntaje que tiene, pues es perfectamente válido. O sea, el nombre, nuevamente insisto, el nombre lo damos en función a las variables. Aquí el autor señala que las dos más importantes son X2 y X3, X2 signo positivo, X3 signo negativo, y como X2 representa minería, por eso le llama minería en lugar de manufactura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un país que tenga un puntaje elevado, positivo, en el factor 3, pues significa que tiene mayor fuerza laboral en minería en lugar de estar trabajando en el sector manufacturero. ¿Es claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces en ese sentido la etiqueta ayuda a la interpretación, a lo que viene más adelante. Por último, el factor número 4, porque decidimos dejar 4 factores comunes. El factor número 4, nuevamente revisando los puntajes, el factor 4 pues tiene solamente dos cantidades, dos cargas elevadas. Bueno, una muy elevada, la otra moderada, ¿verdad? Vemos que el factor 4 está fuertemente explicado por la X5 y un poco explicado también por la X6, ¿verdad? Entonces tenemos por la X5 y la X6 que son las dos con signo positivo. Esas dos se juntan para precisamente decir algo acerca del factor 4. Entonces son las dos cargas que tienen importancia para el factor 4. Y entonces en la X5 como representa al sector de la construcción y la X6 que representa al sector servicios, es un puntaje pues no tan elevado, aquí le llama el autor, dice es un puntaje moderado, ¿verdad? Es un puntaje moderado. Entonces él le llama así, ¿verdad? Construcción y industrias de servicio. ¿Por qué? Porque las dos tienen signo positivo, ¿verdad? Las dos tienen signo positivo, entonces están apuntando hacia esas dos cosas. O sea, un país que tenga un puntaje elevado en este factor, pues se debe a que su fuerza laboral está cargada en esos dos sectores, en la construcción y en la industria de servicio. Si la cantidad está muy pequeña, pues entonces significa que le falta ese tipo de fuerza laboral en el sector de la construcción y en el sector industrial. Industria de servicio, perdón. ¿Alguna duda de esto que acabamos de revisar de las etiquetas? No, profe. Bueno. Lo que sigue ahora, ya una vez que dimos los nombres, es, bueno, ¿y cómo está cada país en cada uno de estos factores? Ya dijimos, tenemos 4 factores, los 4 factores nos convino más hacer una rotación para facilitar las etiquetas que les vamos a dar. Pues ahora lo que sigue es, bueno, ¿y cómo está cada país en cada factor de estos? ¿Verdad? Lo que sigue es calcular los puntajes. Y los puntajes precisamente, pues se calculan, ahí les di en la presentación les mostraba una fórmula de cálculo. Aquí el autor presenta esta fórmula de cálculo para producir precisamente los puntajes de todos los datos de un solo golpe. Si revisan esta ecuación con la que les di, pues esta ecuación viene la matriz G, que es la matriz de las cargas ya con la rotación, ¿verdad? La matriz G se saca precisamente utilizando los números que aparecen aquí, ¿verdad?
estos números que son las cargas ya rotadas. Las cargas ya rotadas, de aquí nosotros producimos, de todas estas cantidades, nosotros producimos la matriz G, ¿verdad? Que es simplemente el G11, el G12 y así sucesivamente hasta el G1M. De igual manera hacia abajo, el G21, el G22 hasta el G2M. Y hasta el último, nos vamos hasta el último, al GP1, el GP2 hasta el GPM. Entonces aquí nosotros producimos esa matriz y con esa matriz hacemos la representación, hacemos post multiplicación por la G, sacamos la inversa de G transpuesta por G y al final obtenemos esta fórmula que precisamente nos ayuda a calcular los puntajes. La F ya es, digamos, el resultado, es una matriz, la F es una matriz ¿cómo se llama? De N por M. De N por M, la X es una matriz de N por P, son todos los datos de todos los países en las P variables, para el caso que estamos revisando, ¿verdad? Y esa sin G pues es simplemente la matriz de cargas. Entonces usando esa fórmula o la otra fórmula que les di en la presentación, que es exactamente lo mismo, nada más se hace la multiplicación por el lado izquierdo en lugar del lado derecho. Pues ya sacando eso, utilizando esa fórmula, utilizando esa fórmula y esa, ¿cómo se llama? Esa fórmula y esos cargas y los puntajes estandarizados de las X. Acuérdense que no se usan los datos originales, se usan los datos estandarizados. Con esa fórmula producimos precisamente esta tabla de puntajes, que igual pudiéramos hacer diferentes gráficos, pero bueno, como son 4 factores, pues tendríamos que producir una gráfica de 4 dimensiones, lo cual pues está medio complicado que en una sola visualización podamos verlo, excepto que construyamos gráficas como las que vimos en la unidad número 1, que eran gráficas de más dimensiones, como gráficas de estrellas, caras de Cherno, para visualizar cada país en función de estos puntajes. Pero bueno, como a veces lo que se quiere es ordenar los países de acuerdo a cada indicador, pues entonces es muy práctico tener esta tabla de puntajes. De las 9 variables construimos estas 4 variables que resumen las etiquetas como lo dijimos, y entonces aquí lo que sigue, ya una vez teniendo esto, pues lo que sigue es pues hacer interpretación de esto, ¿verdad? Buscamos las cantidades más elevadas, por ejemplo, el número más grande, el país con cantidades más grandes, en el puntaje número 1, ¿quién es? En el factor número 1, perdón. ¿Qué país tiene el puntaje más elevado en el factor 1? Albania. Albania, ¿quién le seguiría? Turquía. Turquía, así es. Entonces en ese orden, ¿verdad? Vemos los países los países que tienen puntajes más elevados es Albania, 3.16. El que le sigue es Turquía con 2.15. Y así nos iríamos hasta la cantidad más pequeña y precisamente es para lo que nos sirve esto. Ya una vez teniendo las etiquetas, pues entonces podemos decir cómo son esos países, ¿verdad? En función de lo que representan sus factores. Entonces dijimos Albania, Albania es el que tiene el puntaje más elevado, ¿verdad? Su puntaje más elevado, que es 3.16. Después le sigue Turquía. Y entonces esos países pues, tienen características, digamos, similares, pero es más fuerte Albania, tiene un 3.16 contra 2.15. Recuerden que aquí no hay unidad de medida, es simplemente
El país que tiene más fuerza laboral en el sector agrícola pues, es Albania. Luego le sigue Turquía y así pudiéramos seguir ordenando todos los demás países. ¿Hay alguna duda de esto? El factor 1, dijimos, me regresó. El factor 1 representa, aquí está, es industria rural en lugar de servicio, en lugar de sector, servicio social y comunicaciones. Entonces, ¿cómo es Albania? Pues Albania es el país que tiene más fuerza laboral precisamente en ese sector, ¿verdad? En ese sector rural, en lugar del otro servicio social y transporte y comunicaciones. Así es Albania. Quien le sigue es Turquía y así pudiéramos, repito, listar a los demás países. El país que tiene, digamos, el puntaje más alto negativo, ¿verdad? El puntaje más alto negativo, sería 1.36, 1.36. Pues parece que están, a ver, no sé si ya encontraron al más pequeño, ¿alguien ya lo encontró? Al más pequeño negativo. ¿Ya lo vieron? Menos 1.36. ¿Dónde? Menos 1.36 con Netherlands. Tenemos menos 1.36, sí, aquí está un menos 1.36, ¿verdad? Menos 1.36. Aquí está uno, ¿verdad? El otro, ¿quién es? Arriba hay otro. Arriba y otro, sí, aquí está. Aquí está. Entonces tenemos esos dos países que tienen los puntajes más elevados negativos. Entonces, esos países, ¿cómo son? O sea, por un lado resaltamos la parte positiva que son Albania y Turquía, que dijimos tiene más fuerza laboral en el sector rural que en el sector servicio y transporte y comunicaciones. ¿Y qué pasa con los otros dos países? ¿Cómo son? No tienen tanta relación con el sector agrícola en la industria rural. Sí, es digamos que les falta ese sector rural, ¿verdad? Les falta el sector rural, su fuerza laboral está más concentrada en las otras dos partes, que es servicio social y transporte y comunicaciones. Así son esos dos países, son los países que tienen, digamos, menos fuerza laboral en el sector rural, su mayor fuerza se concentra en esos dos sectores que acabo de comentar. Y bueno, así como analizamos el factor 1, pues igual, ¿sí? Uno pues, usa la etiqueta, ¿verdad? Por ejemplo, el factor 4, que es construcción y servicios industriales, pues igual, uno se va a la tabla ya con los puntajes, y en función de la etiqueta, uno dice de qué trata el país. El factor número 2 dice falta de industria financiera. Entonces, el factor número 2, falta de industria financiera, pues simplemente hacemos lo mismo, buscamos las cantidades más elevadas del factor número 2, que está más elevadas en el sentido positivo, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué país es el que tiene el puntaje más elevado positivo? ¿Ya lo encontraron? ¿Alguien lo encontró? La URSS con 2.09. Así es. Tenemos el 2.09, que es el número más grande, ¿verdad? Es el país que tiene, ¿qué característica? De acuerdo con esa etiqueta del factor número 2. ¿Qué diremos de ese país?
que tiene una falta de industrias financieras. Y es el país con mayor falta de industria financiera, ¿verdad? Y luego le seguiría ¿quién? Rumania. Así es. Le seguiría, está ahí pegado, de hecho, ¿verdad? Tenemos ahí pegado al otro país con 1.73, ¿verdad? Y si nos vamos a la parte negativa, ¿quién es el país que tiene el puntaje negativo más pequeño? Albania. El país que tiene el puntaje más pequeño es Albania, con menos 1.82. Pues, ¿qué decimos de ese país? Recuerden que el factor 2 representa falta de sector financiero. Es el que tiene menos falta de factor financiero. Así es. Podríamos decirlo así, suena un poco extraño decirlo así porque estamos hablando del sentido negativo y estamos hablando falta de, ¿verdad? Falta de. Más factor. ¿Mande? O que tiene más industrias financieras. Así es. Sí, viendo desde el punto de vista del sector financiero, Albania es el que tiene más fuerza laboral en el sector financiero de todos los países. ¿De acuerdo? Porque el factor 2 representa la falta de industria financiera. ¿Está claro? Sí, perfecto. Muy bien. Pues así igual, ¿verdad? Así como estamos explicando, pues se explican los demás para el factor 3, factor 4. Permítanme. Aquí viene una explicación en la siguiente página de cosas como las que estamos comentando. Por favor le dan una lectura, si existiera alguna duda me dicen, pero básicamente se interpretan así los factores, ¿verdad? Resaltamos los países que están, digamos, más en los extremos, ¿verdad? Más en la parte positiva, más en la parte negativa, los países que tienen puntajes centrales, o sea, números cercanos al cero, pues significa que están contrastan las dos variables que estamos analizando, si fuera un contraste, ¿verdad? Pero entonces en ese sentido se pueden jerarquizar los países, quienes tienen más, quienes les siguen y sucesivamente. Son indicadores, no tienen unidad de medida, solamente es con fines de ordenar a los países en donde hay más una cosa que la otra y en qué país le sigue y así sucesivamente hasta ordenar todos los países. De esa manera es como se interpreta. Entonces, hasta aquí le dejamos. Por favor, den una revisada. Si hay alguna duda, igual comenten mañana. Mañana estaremos revisando un programa para producir las cosas que hemos visto, quizás con algunas diferencias, pero como está el código ahí, pero tratando de resaltar lo principal de la técnica, que es la solución final que nos ayuda a interpretar cómo están compuestos los factores, cómo se llaman, ya es el estilo de cada quien, cuáles son sus puntajes y con esos puntajes una interpretación para jerarquizar las observaciones. Bueno, pues mañana nos vemos, que pasen muy buen día.